De hoy le agradezco mucho a Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que nos acompaña esta tarde en Mega Noticias. Doctor, ¿cómo está? Magda, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. No, hombre, caray, con el gusto de que nos acompañe. A ver, llevamos ya casi 2 años desde que apareció esta condenada pandemia en el mundo. ¿Y cómo podríamos sintetizar estos 2 años, sobre todo también a partir de la llegada a nuestro país? Mira, la entrada fue el 27 de febrero del año 2000, fue cuando detectamos el primer caso de Omicron ¿cómo se llama?, en México, y pues de ahí ha venido un aprendizaje pues algo duro para toda la sociedad, ¿no? Iniciamos con encierros, como se hizo en todo ¿cómo se llama?, el mundo, se hicieron encierros en todo el mundo. La OMS, por ejemplo, tardó mucho en declarar la pandemia, no se declaró oficialmente una pandemia hasta después de marzo. Luego tardó mucho en declarar que el virus se transmitía por vía aérea. Se pensaba que iba a ser por contacto, un poco similar a lo que se conocía con SARS y MERS, que son otros coronavirus que ya habían causado problemas epidémicos, ¿no? Sin embargo, al ver que el virus se transmite por la vía aérea, en aerosoles, que hay una cantidad importante de carga viral en esos aerosoles y que nos permite infectarme, las variantes que han surgido a lo largo de este tiempo, pues finalmente ha sido un aprendizaje muy duro que ha cobrado muchas muertes y sobre todo un largo número de casos y hospitalizaciones, ¿no? Ahora con la Dime vacuna, una cosa, doctor. pues tenemos... Sí. Sí, te escucho, Adelante. te escucho. Dime una cosa, Bueno, no, ahora ¿realmente sabemos en dónde estamos parados? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque de pronto diera la impresión de que no se tiene una noción real por los números de la pandemia. Se saben los retrasos que se han tenido también en las distintas entidades o bien por parte del gobierno federal con los datos, y la estimación que hoy tiene el gobierno federal es de 4.150.737 casos al corte del día de hoy, ¿no? 310.906 defunciones. ¿Sabemos realmente en dónde estamos parados? Mira, a final de cuentas, cuando empezó la pandemia se trató de hacer un estimado con el programa Centinela, que es un programa para influenza, que finalmente tiene una estimación y te dice, bueno, multiplica el número de casos por un factor de 8 o un factor de 10, multiplica el número de casos de muertes por un factor de 800, y eso te va a dar una idea más real de los casos que realmente andan circulando. Obviamente, no se puede mostrar todo un país, pero sí, digamos, basado en estas estimaciones y pensando en el peor panorama, hay que actuar digamos, con la mayor precaución. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos en un lugar donde estamos en 52, 53% de vacunación en esquema completo, que es lo que nos permite contender con la pandemia de manera adecuada. ¿Qué es lo que están haciendo las vacunas? Disminuir los casos graves y la muerte. Entonces, esto se está viendo en un reflejo, pero también estamos casi a una vuelta a la primera casilla con las nuevas variantes, incluyendo Omicron. Delta es bastante transmisible y ahora Omicron pues tiene mutaciones que preocupan muchísimo, y en otros países está viendo una reproducción acelerada del virus. Entonces, esto es cuestión de tiempo que llegue a México. Ya hay 3 casos registrados en el país, pero realmente lo que tenemos que evitar es la transmisión desmesurada, donde finalmente haya una ola, un pico que pueda saturar el sistema de salud, y eso es lo que hay que evitar con la corresponsabilidad de la sociedad. En un país como el nuestro, doctor, las cosas pudieron haber sido de una manera distinta. Había condiciones para que realmente fuera diferente, y te lo pregunto porque me quedo pensando también en el desgaste con el que ya venía desde hace muchísimos años, no es de ahora, ¿no? El desgaste con el que ya venía el sistema de salud, y de pronto también en este actual periodo, en el actual sexenio, nos agarra con la implementación del INSABI, la desaparición o la transformación del Seguro Popular. En fin, ¿pudieron haber sido las cosas distintas a lo que hoy estamos viendo? Definitivamente hay cosas que se pudieron o se pueden mejorar aún. El sistema de salud en México finalmente no está en las mejores posiciones a nivel mundial. Incluso sistemas de salud como España o otros países colapsaron ante esta pandemia. Ahora, eso también se ve reflejado en el índice tan alto de muertes que tenemos, donde hay un 10% y somos, me parece que estamos en los primeros 4 o 5 lugares a nivel mundial en cuanto a muertes. Eso ya es un indicador. ¿Qué se podría haber hecho? De entrada, mensaje del gobierno, mensajes de mayor liderazgo y mensajes que pudieran alertar a la población que tomaran esto muy en serio.
Segundo, pues fortalecimiento a la infraestructura hospitalaria, apoyos hacia las personas ¿cómo se llama?, que tenían negocios, la economía, sustentarla de alguna manera para que los otros hubieran sido más efectivos. Ahorita ya no tiene caso los encierros, son, digamos, opcionales, pero a final de cuentas no benefician en un mayor magnitud al control de la pandemia y pues finalmente detrimentan la economía. Y finalmente, el mensaje a nivel mundial, que faltó mucho liderazgo a nivel mundial para poner cercos sanitarios, tener vigilancia, hacer seguimiento de los casos, aislamientos más particulares, uso de cubrebocas, sana distancia, todas estas medidas ahora que las tenemos nos dan una mejor idea, pero eso debió haber sido aplicado desde mucho antes con una mayor fuerza en todo el país. Qué bueno que lo mencionas porque de pronto seguimos escuchando mensajes que son altamente contradictorios, ¿no? Por ejemplo, en este sentido se hablaba de la tercera aplicación de la dosis contra COVID-19 y se decía en algunos otros países ya ha comenzado a aplicarse, decían no se necesita, y después surgió el mensaje y dijeron no, sí, ya la vamos a empezar a aplicar para los adultos mayores. Se decía, por ejemplo, el caso también de la vacunación para menores, no, hombre, si casi no les pasa nada, y después no, sí, ya vamos a empezar a vacunarlos, ¿no? Primero fueron los de comorbilidades y ya después empezaron a ampliar un poco este sector de edad. ¿Se sigue desestimando la pandemia? Me parece que los mensajes no han sido claros y no le han dado la magnitud que realmente tienen. Y eso tal vez sucumbiendo a las presiones sociales, donde entendemos que estos encerros, esta pandemia, pues ya tiene harta a la gente, pero definitivamente una pandemia nos agarra a todos con los dedos en la puerta. Y si no estamos preparados para reaccionar, pues finalmente vemos que la pandemia tiene costos muy altos. Y eso en todos los sentidos. Ahora, hay que tomarlo en serio porque finalmente hay un porcentaje de la población que se va a ver más afectada. De esas personas que se infectan, pues hay unos que tienen desenlaces fatales o tienen desenlaces que dejan secuelas a largo plazo y eso va a seguir cobrando factura al sistema de salud. Y finalmente, pues eso recae en un país que ya venía, como decías, arrastrando muchos problemas económicos, sociales, ¿no? Entonces, creo que siempre ha hecho falta hacer esta real dimensión del problema, donde la pandemia es una cosa seria, es una cosa que no podemos controlar y es una cosa que tenemos que ir lidiando al vuelo, ¿no? Y finalmente, si la gente lo entiende, puede tomar esta responsabilidad, pero tiene que venir el ejemplo desde arriba, ¿no? Y eso me parece que es lo que ha faltado con esta desestimación que tú mencionas y que, bueno, ahora, pues, año nuevo, podemos mandar un mensaje nuevo también, ¿no? En efecto, tendría que venir el ejemplo desde arriba. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Magda, mucho gusto y un placer estar aquí en tu espacio. Cuídense. Muchísimas gracias y gracias también por estos minutos con Mega Noticias. Nosotros